2 de Samuel 9, y esta mañana vamos a considerar lo que la Biblia enseña sobre una figura, un personaje poco conocido quizá de la Biblia, que se llama Mefiboset. Gracias. El teólogo S.G. de Graaf, que es el escritor de un libro muy bueno que se llama El pueblo de la promesa, está en varios tomos, él dice lo siguiente acerca de la Biblia, dice: la escritura es profecía. Esto es cierto aún de los pasajes históricos. En otras palabras, cada historia de la escritura revela algo del plan de Dios para nuestra redención. Toda la obra de la revelación se puede ver en cada historia. Y el pasaje que vamos a considerar esta mañana es una buena ilustración de esta verdad, porque es un pasaje histórico, nos cuenta un evento histórico en la vida y el reinado de David, el rey David. Pero como toda la Biblia es profecía, vemos en este pasaje una profecía realmente de la obra de Cristo. Porque David es un tipo de Cristo en la Biblia y tenemos que fijarnos muy bien en lo que Él dice, lo que Él hace, porque está prefigurando a nuestro Señor de muchas maneras. Y vemos aquí una historia que nos presenta una imagen hermosa y conmovedora de la forma en que nuestro David, el Rey Jesús, Él se preocupa por nosotros como objeto de su amor redentor. Humanamente hablando, este hombre Mefiboset no tenía ninguna razón para esperar algo bueno de David. De hecho, tenía toda la razón en el mundo para esperar la severidad y la dureza de David. Y vamos a ver las razones por qué. Él quedó sorprendido realmente por la forma en que David trató a él. Este incidente ocurrió varios años después de que David ascendiera al trono de Israel. 16 años después de comenzar su reinado ocurrió este evento. Y os acordaréis de que David llegó a ser rey de Israel cuando murió Saúl, el primer rey de Israel, en el campo de batalla, junto con su hijo Jonatán, cuando estaban luchando contra los filisteos, que eran los enemigos empedernidos de Israel. Pues el rey Saúl le había causado a David muchísimos problemas durante su vida, porque era un hombre con un corazón envidioso, tenía celos hacia David debido al favor divino que David gozaba. Porque David, a diferencia de Saúl, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso a pesar de la caída terrible que tuvo David en el pecado de adulterio y después el asesinato, eso no expresó lo que era por la gracia de Dios. Fue un momento terrible de su vida, cayó en el pecado, pero después se arrepintió y amargamente confesó su pecado al Señor y fue restaurado. Pero en términos generales podemos decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios y por eso era objeto del odio de Saúl, porque Saúl no tenía el mismo carácter. Curiosamente, el hijo de Saúl, Jonatán, sí era un creyente, era alguien que amaba a Dios y él y David llegaron a ser grandes amigos. Tenían un amor fraternal entre sí muy profundo, un gran sentido de lealtad el uno al otro. De hecho, Jonatán le salvó a David en varias ocasiones de la ira y la malicia de su padre. Cuando Saúl animó a Jonatán y a sus siervos a matar a David, pues Jonatán fue directamente a David y se lo dijo. Además, habló bien de David delante de su padre. Advirtió a su padre a no hacerle mal. Le dijo: no peque el rey contra su siervo David,
porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Entonces David estaba profundamente agradecido a su amigo Jonatán, y por eso cuando Jonatán le pidió un favor, no se lo pudo negar. ¿Y cuál era el favor que le pidió? Le dijo que cuando llegara a ser rey, porque Jonatán sabía que David iba a ser rey, que jamás exterminaría a sus hijos, a sus descendientes. Jamás aboliría la casa de Jonatán. Y obligó a David a hacer un voto. Le dijo, primero prometió su propia lealtad. Dijo, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, diciéndole a David, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo David un pacto con la casa. Jonatán hizo un pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces David se comprometió, hizo un voto prometiendo guardar, proteger a los hijos de Jonatán. Y más tarde, en 1 de Samuel, hace un voto a Saúl mismo, a pesar del hecho de que Saúl hubiera hecho muchas cosas terribles. David hizo una promesa, un voto a Saúl, prometiendo no extinguir a todos los hijos de su casa. Pero, como vemos, tanto Saúl como Jonatán murieron en el campo de batalla, y muchos años después, David recordó el voto que había hecho a Jonatán. En estos años, estos primeros 16 años de su reinado, pues el Señor bendijo mucho a David. Le dio victoria tras victoria en la batalla. La nación se volvió más fuerte. Además, trajo el arca del pacto a Jerusalén. Y cuando le expresó a Dios su deseo de construir una casa para el arca, quería construir un templo donde albergar el arca, Dios le dijo que no, que como era un hombre de batalla, de guerra, él no podía construir ese templo, pero un hijo suyo sí lo construiría. Y le dijo, además, y le hizo un pacto y dijo que un descendiente suyo siempre se sentaría sobre el trono de Israel. Y David se sintió totalmente abrumado por toda la bondad que el Señor había derramado sobre él. Le dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, David sabía que no merecía nada del Señor. Y aún más, después de haber cometido adulterio con Betsabé, después de haber matado a su marido, él se sentía totalmente indigno de toda la bondad, toda la misericordia que el Señor había derramado sobre él. Y por eso, yo creo que fue por eso que se acordó del voto que hizo a Jonatán. Porque ¿sabes una cosa, hermanos? La gracia es así. Cuando una persona realmente su corazón es tocado por la gracia de Dios y se da cuenta de toda la bondad que ha recibido del Señor, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? Pues queremos tratar a otros como Dios ha tratado a nosotros. Si Dios nos ha mostrado tanta bondad, queremos tratar al prójimo así. Y se acordó de la promesa de misericordia a los hijos de Jonatán. Entonces, él quería saber si quedaba algún descendiente de Jonatán a quien podía
mostrar misericordia. Y llamó a un antiguo siervo de Saúl, un hombre que se llamaba Siba, y le preguntó lo siguiente, le dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces se enteró de la existencia de uno que se llama Mefiboset, que era uno de los hijos de Jonatán. Tenemos que entender algo sobre la casa de Saúl. Durante estos años, la casa de Saúl había sido reducido a prácticamente nada, porque como leemos en 2 de Samuel 21, esa casa, la casa de Saúl, era una casa sediente de sangre. O sea, había mucha violencia en la familia de Saúl. Entonces, tenía 4 hijos y 3 de los hijos de Saúl murieron con él en el campo de batalla. No solo Jonatán, tenía otros 2 hijos que también murieron, y el 4º hijo, uno que se llama Ishboset, él murió cuando levantó una rebelión contra David. Quería hacer un intento de golpe contra el régimen de David y tomar posesión, tomar el reinado de Israel, y murió. Así que la casa de Saúl durante estos 16 años había sido completamente diezmada cuando David se acordó de su voto. Entonces, él quería saber si había alguien a quien podía mostrar esta misericordia, y estaba en condiciones para derramar misericordia. ¿Sabéis por qué? Porque había heredado, como rey de Israel, había heredado toda la riqueza de Saúl, incluso todas las tierras de Saúl. Entonces quería derramar toda esa riqueza sobre algún descendiente de Saúl, si alguien quedaba, ¿no? Y yo creo que ya estamos viendo un reflejo de nuestro Señor Jesús en la actitud de David. Vemos su misericordia, su condescendencia hacia la casa de Saúl, y es una imagen profética de la actitud de nuestro Señor Jesús a nosotros. Nuestro Señor Jesús, por haber ido a la cruz, ahora tiene las riquezas de su gracia para derramar sobre quien quiera. Entonces Él tiene este deseo de derramar esta bondad. Él se deleita en derramar sus riquezas en abundancia sobre los pecadores, sobre personas que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos del pecado. Y a través de su indagación, David se entera de este único hijo que queda de Jonatán, y es un hombre Mefiboset. Y Siba, el siervo, le dice: y es un hombre lisiado de los pies. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo quedó lisiado de los pies? Pues leemos en el 4º capítulo de este mismo libro, 2 de Samuel, que cuando llegaron las noticias a casa de Jonatán acerca de la muerte de Jonatán y la muerte de Saúl, pues las noticias llegaron a la casa donde estaba Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán y solo tenía 5 años cuando su padre murió en el campo de batalla. Llegó la noticia de la muerte de su padre. ¿Y qué pasó? Pues tenía una nodriza, y dice el texto en 2 de Samuel 4, dice: su nodriza le tomó, el niño de 5 años, y huyó. ¿Por qué huyó? Yo pienso que es porque tenía miedo. Tenía miedo de que fueran a matar al niño. Entonces huyó para escapar del peligro, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Así que Mefiboset tenía solo 5 años cuando experimentó una doble tragedia. Perdió a su padre y a su abuelo en el campo de batalla, y también quedó cojo por causa de esta caída. Incapaz ahora de caminar a causa de una terrible caída que sufrió.
Y ahora, 16 años después, David interroga a Siba acerca de los descendientes de Jonatán, los hijos de Jonatán, y se entera de Mefiboset. Ahora Mefiboset, 16 años después, tiene 21 años. O sea, quedó cojo con 5 años, ahora tiene 21 años. Y está viviendo en la oscuridad. O sea, él ha huido a la parte más lejos de Jerusalén para vivir a escondidas. Pero no estaba completamente indigente, porque vivía en la casa de un hombre llamado Maquir. Maquir era un hombre rico, un benefactor que adoptó a Mefiboset y le dio un hogar durante estos años. Pero consideremos ahora todas las cosas que Mefiboset había perdido a causa de una doble caída. Y cuando digo doble caída, ¿a qué me refiero? Pues primero su caída de los brazos de su nodriza, ¿no? Cayó de los brazos de su nodriza, pero también cayó junto con la casa de su abuelo, porque la casa de Saúl cayó en el disfavor de Dios. ¿Por qué? Por causa del orgullo, la arrogancia, la impiedad de la cabeza de esa casa, Saúl. O sea, el pecado de Saúl, el pecado de la impiedad, la arrogancia, el odio terrible hacia David, pues eso trajo juicio sobre Saúl, pero también sobre la casa de Saúl. Entonces, por causa de esta doble caída, la caída de la casa de Saúl, la caída de los brazos de la nodriza, Mefiboset quedó en una condición muy triste. Primero había perdido su capacidad de caminar. No podía salir de casa por su propia cuenta. Tenía que ser llevado a cualquier sitio. No podía caminar porque estaba lisiado de los pies. Estaba paralizado, básicamente. Y en segundo lugar, había perdido su herencia, porque toda la riqueza de su abuelo Saúl ahora estaba en manos de David. Entonces, y él había quedado con nada, aunque este benefactor Maquir cuidaba a él, pero no tenía su herencia. Y estaba viviendo, realmente escondiéndose de David, en la parte más lejana de Israel, en un lugar que se llamaba Lodebar. Es muy interesante el significado de ese nombre Lodebar. ¿Sabéis lo que significa? Significa sin pasto. Sin pasto, porque era un lugar seco, un lugar árido, había poca agua ahí, no había pastos verdes para pastorear ovejas o ganado. Y yo pienso que es muy interesante, ¿no? Es muy llamativo que este hombre que había perdido todo estaba viviendo en un lugar que se llamaba sin pasto, porque esta es una descripción de su condición en este momento. Era como una oveja perdida, una oveja sin pasto, una oveja sin pastor, una persona con una gran necesidad de que alguien le acogiera, de que alguien le ofreciera ayuda. Estaba viviendo como una oveja descarriada, sin pastor, viviendo una vida infructuosa y estéril en un lugar infructuoso y estéril. Y en tercer lugar, además de perder su capacidad de caminar, además de vivir en la oscuridad, él había perdido toda seguridad y protección para el futuro. ¿Y por qué digo eso? Porque en aquel entonces, en la antigüedad, era la costumbre de los reyes, cuando ascendían al trono, su costumbre era indagar acerca de posibles rivales al trono, para matarlos. Eso era muy común, porque un nuevo rey no quería que nadie cuestionara su derecho de reinar. Entonces, si había el miembro de la familia de una dinastía anterior que pudiera reclamar el derecho de reinar, ser un rival al trono, entonces el nuevo rey mataba a esa persona. Y por eso yo creo Mefiboset vivía tan alejado
de Jerusalén. No quería que nadie se enterara de su existencia. Pero gracias a Siba, el siervo fiel de Saúl, David se enteró de la existencia de Mefiboset y envió a hombres para llevarle al palacio. Y nos podemos imaginar lo que pensaba Mefiboset. Él estaba viviendo ahí a escondidas, tranquilamente, y un día llegan hombres del rey y dicen: vas a venir con nosotros, vamos al palacio, vas a ver a David. ¿Te puedes imaginar lo que pensaba? Y por eso cuando llega al palacio del rey, pues cae de rodillas, dice, se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y estaba temblando, estaba lleno de terror. Y se sabe eso por las palabras de David. Mefiboset seguramente estaba pensando: ahora va a dar el orden a las guardias a arrojarme al calabozo o a cortarme la cabeza. Pero no, David no se dirigió a ninguna guardia, se dirigió a Mefiboset, le llamó por nombre: Mefiboset. Y lo primero que le dijo era: no tengas temor. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. He estado estudiando esto, entonces cuando pienso en esto me emociono, porque veo como todo esto está señalando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es una asombrosa demostración de la misericordia y bondad de Dios por el amor que había en el corazón de David, este hombre conforme al corazón de Dios. Por amor a su amigo fallecido, por amor a Jonatán, muestra misericordia al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Y sin duda Mefiboset apenas podía creer lo que oía. Y aunque estaba ya postrado en el suelo, dice el texto que se inclinó aún más. Abrumado con gratitud, le dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es una expresión curiosa, ¿no? Un perro muerto. Pero hay que recordar que nosotros hoy en día, cuando pensamos en los perros, pensamos en los mascotas, ¿no? Las mascotas muy queridas, miembros de la familia. Pero no, en la antigüedad un perro era un animal despreciable, porque pues le daban disgusto a la gente, los perros. Pero además dice un perro muerto, un perro indefenso, o sea, un perro que no puede hacer nada. Alguien puede darle golpes, patadas y no puede hacer nada si está muerto. Entonces es una imagen de indignidad y también de una posición débil, que él no podía defenderse de ningún modo, pero quedó abrumado por la bondad de David. Entonces, ¿qué semejanzas podemos ver en todo esto entre la situación de Mefiboset y nosotros? Pues pensad otra vez en esta condición de Mefiboset. Era miembro de una casa caída en la desgracia, ¿no? Porque era miembro de la casa de Saúl. La cabeza de la familia había traído desgracia sobre toda la casa y todos estaban pues en una condición alejados del rey y bajo el desagrado del rey. Y nosotros pues estamos en la misma situación. Pertenecemos por naturaleza a una casa caída, una casa que se llama la casa de Adán. La cabeza de nuestra casa, la raza humana, también
cometió un acto rebelde, arrogante, orgulloso y cayó bajo el desagrado de Dios. Y cuando Adán cayó, todos nosotros caímos en Adán. Yo sé que esta doctrina, ¿no?, del pecado original es muy difícil para muchas personas. No lo comprenden, no pueden pensar cómo puede Dios considerarnos culpables por lo que hizo nuestro padre Adán. Y yo no puedo dar una explicación, pero sé que esta es la enseñanza de la Biblia, está muy clara. Pero yo sé que una raza es diferente, por ejemplo, a los ángeles. Los ángeles no son una raza. Dios crea a cada ángel individualmente. Pero una raza es como un árbol, ¿no? Un árbol que crece de una raíz. Todo el tronco, todas las ramas del árbol comparten la naturaleza de la raíz. Entonces, si la raíz es mala, pues el tronco y todas las ramas también. Entonces, cuando Adán cayó en el pecado, caímos con él bajo el pecado, bajo el desagrado, el disfavor de Dios. Y esto no fue una caída individual de cada persona. Caímos todos juntos, como casa, como familia, en Adán. Como dice Pablo en Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, estamos caídos, miembros de una familia caída. Pero nuestra condición, ¿cuál es nuestra condición natural? Espiritualmente nos encontramos cojos, paralizados. No podemos hacer nada para movernos hacia Dios, porque en primer lugar no queremos nada que ver con Dios. El hombre por sí solo nunca busca a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 3? Dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay un parálisis espiritual. El pecado nos tiene en sus garras y por eso no estamos dispuestos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser nuestro propio Dios. Por naturaleza, el hombre rebelde, el hombre pecador, quiere que la religión de la serpiente de Génesis 3 sea la verdadera religión. ¿Y cuál es la religión de la serpiente? ¿Qué es el credo de la serpiente? Que le dijo a Eva, dijo, vosotros seréis como dioses. No necesitáis estar bajo la autoridad de otro. Vosotros conoceréis el bien y el mal. Decidiréis por vuestra cuenta qué es el bien, qué es el mal. No necesitáis a nadie. Sois dioses en embrión. Toma del árbol y seréis como dioses. Este es la religión de la serpiente. Es la religión de cada hombre en su condición natural. Por eso está paralizado en el pecado. Por eso no busca a Dios. Su corazón no está inclinado a buscar a Dios. Y como Mefiboset, por naturaleza, estamos desheredados, expulsados de las tierras de nuestro padre. Saúl perdió las tierras que tenía. ¿Qué le pasó a Adán? Fue expulsado de Edén. Perdió el paraíso y está alejado del paraíso. Nosotros, alejados de Dios por naturaleza. Ya no estamos en Edén, estamos viviendo al este de Edén. En Lodebar, en tierra seca, árida, donde no hay agua. Necesitamos desesperadamente el agua de la vida. Desesperadamente necesitamos un pastor que nos cuide, que nos lleve a pastos verdes, donde podemos pastar. Pero no tenemos ningún pastor por naturaleza. Y finalmente no tenemos ningún futuro seguro. Mefiboset vivía en temor de que el rey se enterara de su existencia y que le pillara y que le ejecutara. Por eso vivía alejado del rey en un palacio, en una tierra muy lejos del palacio. Tenía un futuro inseguro y nosotros también
sin Cristo, sin el Evangelio, no sabemos lo que nos espera. Hay multitudes de personas a nuestro alrededor que viven para comer y beber y pasarlo bien día a día, pero no tienen ninguna esperanza, ninguna idea de lo que les espera en el futuro. Esperanza, sin un futuro. Así que esta es nuestra condición natural. Caídos del favor de Dios, aferrados por el poder paralizante del pecado, expulsados de la tierra de abundancia. Vivimos en un estado de pobreza espiritual, infructuosidad, temerosos, inseguros, incapaces de hacer nada para cambiar nuestras circunstancias. Abandonados a nosotros mismos, no tenemos esperanza. O sea, nuestra condición es igual a la condición de Mefiboset. Pero ahora vamos a ver la parte bonita, la parte hermosa. Y es la gracia de Dios brillando en lo que hizo David para con Mefiboset. ¿Qué es lo que hizo David y cómo refleja esto lo que hace Jesús para con nosotros? Bueno, primero David actuó por su propia iniciativa. Nadie le dijo que hiciera nada. Nadie le dijo a David, ¿sabéis que hay un hijo de Jonatán que vive en tal sitio? No. David, por su propia iniciativa, decidió derramar su bondad sobre Mefiboset. Actuó espontáneamente, sin ninguna indicación a nadie. Y eso nos recuerda que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa en nuestra salvación. Si nosotros por naturaleza somos como Mefiboset, paralizados espiritualmente, cojos, ¿cómo vamos a buscar a Dios? No queremos nada que ver con Dios. Hermanos, tenemos que entender que no fuimos nosotros que buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. A lo mejor dices, sí, pero yo sí le busqué. Pero ¿por qué le buscaste? ¿Por qué le buscaste? Porque Él te movió a buscarle. Hay un cántico que me encanta que habla de eso, ¿no? Yo busqué al Señor y después me di cuenta que Él movió mi alma a buscarle, buscándome a mí. Eso es lo que hace Dios. Él nos mueve a buscarle, Él nos busca, Él toma la iniciativa. Y lo toma la iniciativa antes de que nosotros mostremos ningún interés, ningún amor por Dios, porque fue cuando éramos sus enemigos que envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Es increíble, dice Pablo, ¿no? Uno puede imaginar a un hombre haciendo un acto de sacrificio por un amigo, ¿no? Pero dice, cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Segundo, David actuó por motivos desinteresados. Es decir, él no iba a enriquecerse actuando así. De hecho, iba a empobrecerse en un sentido, porque tenía muchísimas tierras, pero estaba dispuesto a entregar todas esas tierras del rey Saúl al único descendiente que te quedaba, Mefiboset. Porque podía hacerlo, eran suyas como rey. Y no solo eso, nombró a Siba, el siervo de Saúl, junto con sus hijos y los sirvientes de su casa. Les dijo que trabajaran en estas tierras, cultivándolas y almacenando todo lo que producían, para que esas tierras pudieran proporcionar alimentos para Mefiboset, y aunque el texto no lo dice, quizá una fuente de ingresos también, porque estas tierras iban a ser utilizadas para criar mies de varios tipos. Y en tercer lugar, David enriqueció a Mefiboset. ¿Cómo le enriqueció? Primero le perdonó. Vamos a ver un versículo que habla de esto, de que
Aunque uno puede decir, pero ¿por qué tenía que ser perdonado? Pues le perdonó porque era parte de una casa bajo el desagrado de David. Entonces David tenía que perdonarle, pero no solo le perdonó, le proporcionó esas tierras, un equipo de trabajadores para labrar las tierras, hacerlas rentables, pero dio un paso más allá. No solamente le perdonó, le adoptó como si fuera hijo suyo, porque le invitó a mudarse al palacio del rey para vivir en el palacio y sentarse todos los días a la mesa del rey para comer con él. Y otra vez, hermanos, estamos viendo una hermosa imagen profética de lo que Dios hace cuando nos salva. ¿Qué es lo que nos hace? Primero nos llama a sí mismo, como David le llamó Mefiboset, le llamó por nombre, le perdonó, Dios nos perdona. ¿Y qué es lo que hace? Después de perdonarnos, justificarnos gratuitamente, nos adopta como hijos suyos. Nos llama a vivir con Él en la casa de Dios todos los días de nuestra vida y para siempre. Y nos hace sentar a su mesa para comer con Él, para tener comunión con Él todos los días. Mefiboset había sido un esclavo de sus miedos, un esclavo de la alienación del rey. Pero por iniciativa del rey, por la gracia soberana del rey, Mefiboset llegó a ser un hijo en la casa del rey, sentándose a la mesa del rey todos los días y gozando. Por naturaleza, no podía ni siquiera salir de casa. No podía salir o subir las escaleras del palacio para entrar en el palacio, pero David soberanamente lo trajo a Jerusalén, lo elevó a un nivel de honor mucho más allá de lo que Mefiboset podía haber anticipado. David le trajo su presencia para enriquecerle y para dejarle sentar a su lado. Y sabes, esto me recuerda de las palabras de Salmo 23, porque esto es lo que Dios hace para con cada uno de nosotros. Dice Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al igual que Mefiboset, Dios nos ha dado una herencia. Nos ha restaurado la herencia de Edén. Nos ha dado las tierras que nuestro padre Adán perdió cuando pecó contra Dios. Perdió Edén. Pero ¿qué es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis? En el último capítulo. ¿Qué es la nueva tierra? Es Edén restaurado. Por eso el árbol de la vida está ahí. O sea, Dios ha restaurado las tierras que fueran perdidas a causa del pecado de nuestro padre Adán. Y ahora tenemos esta gran herencia. Y sabes una cosa más. Todo lo que Dios hizo por Mefiboset, lo hizo por causa de un pacto. Había hecho un pacto con Jonatán, prometiendo mostrar misericordia a sus hijos. Y por causa de ese pacto, no por causa de nada en Mefiboset, no había nada en Mefiboset que provocó este acto. Fue por causa de su amor a Jonatán que Mefiboset heredó toda esta bondad. Como dijo David en el versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y por eso en el capítulo 21, en el versículo 7 leemos: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David
y Jonatán, hijo de Saúl. Y sabéis una cosa, hermanos, esto también es profético. Porque la misericordia que recibimos de nuestro rey David se nos llega por causa de un pacto. Un pacto entre las personas de la Trinidad en la eternidad pasada. Y en particular, un acuerdo entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Eso los teólogos suelen llamar esto el pacto de la redención. Y creo que es bíblico porque puedes leer acerca de este acuerdo en el cielo antes de la fundación del mundo. Lee lo que dice Cristo en Juan 17. Y Él habla de cuando estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. El Padre le dio un pueblo y le dijo que si Él estaba dispuesto a hacerse hombre, a entrar en el mundo, a cargarse con los pecados de ese pueblo y morir en la cruz por ellos, que Él recibiría a ese pueblo como su herencia, como su esposa. Entonces somos fruto de un pacto de redención que el Padre hizo con el Hijo en la eternidad pasada. Y es por eso que nosotros, cuando ofrecemos oraciones a Dios y pedimos favores y peticiones de Dios, siempre lo hacemos en nombre de ¿quién? En nombre de Jesús. Porque toda bendición que recibimos como herederos de Dios, herederos del nuevo pacto, se nos llega por causa de Jesús, por causa de sus méritos, su obra a nuestro favor. Si somos privilegiados a sentarnos en la mesa del Señor, es porque Dios gratuitamente nos ha hecho coherederos con su propio Hijo. Por eso, porque vivimos en unión con el Hijo y estamos invitados a sentarnos a la mesa de Dios, no solo ahora, pero para siempre. Un escritor que se llama Ricardo Phillips dice que cada bendición que disfrutamos en la mesa del Señor se nos da por el amor de Cristo. Entonces, si el Padre ha derramado estas bendiciones sobre nosotros por amor de Cristo, ¿qué debería ser nuestra motivación por todo lo que nosotros hacemos en este mundo? El amor de Cristo. Si el Padre nos ha amado tanto en el Hijo, este amor tiene que ser nuestra motivación por todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Hermanos, yo creo que en esto vemos la aplicación de este pasaje a nuestras vidas hoy. Porque vemos aquí un cuadro hermosísimo de la grandeza de la gracia de Dios. Vemos el carácter soberano de la gracia de Dios. Mefiboset hizo nada para ser traído a la casa del rey, para sentarse a la mesa del rey. Nosotros como creyentes, después de ser salvos, podemos progresar mucho en la vida cristiana. Podemos experimentar una conformidad progresiva a la imagen de Jesús, la santificación, pero nunca, hermanos, nunca debemos olvidarnos de que la única base del favor que disfrutamos es la obra de Cristo por nosotros. No nada de lo que nosotros hagamos. Es la obra de Cristo. Es la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Como Mefiboset, hay muchas personas en el mundo. Viven en temor. Viven caídos, en una condición caída, alienados de su rey, sin consuelo, sin esperanza. Pero nosotros que hemos oído las buenas noticias, que hemos visto el evangelio de Mefiboset y entendemos la grandeza de la gracia de Dios, tenemos un mensaje que el mundo a nuestro alrededor tiene que escuchar. Tiene que escuchar. Porque no hay otro mensaje en este mundo por el cual el hombre puede ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
por el cual los hombres pueden ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Así que, hermanos, tenemos una gran tarea, pero tened ánimo, porque Dios y su Hijo hicieron un pacto en la eternidad. Dios le regaló a su Hijo un pueblo. ¿Y sabes dónde está ese pueblo? Está aquí, por supuesto, en parte. Pero hay muchos, hay en el mundo, muchos que pertenecen a este rebaño que el Señor regaló a su Hijo en la eternidad. Y es nuestra tarea ir y recoger a esas ovejitas, proclamando las buenas nuevas que hemos considerado en esta mañana. Que seamos fieles y que seamos también llenos de gozo en llevar a cabo esta gran tarea. Amén. Vamos a orar.